artística en la historia. David Alfaro Siqueiros, pintor y muralista mexicano, uno de los representantes del movimiento conocido como muralismo mexicano. En 1914, con apenas 16 años, se alistó en el ejército constitucionalista, una experiencia que le llevaría a descubrir las masas trabajadoras y, sobre todo, las enormes tradiciones culturales, particularmente en lo que se refiere a las extraordinarias civilizaciones precolombinas. Al finalizar el conflicto, se trasladó a Europa para continuar sus estudios. Sin embargo, pronto se deterioraron sus relaciones con el gobierno. Su afiliación al Partido Comunista de México, su decisiva participación en la fundación del Sindicato de Artistas y de su periódico El Machete, junto a la creciente oposición y a la política oficial que manifestaba a través de sus artículos, hicieron que dejara de recibir encargos a partir de 1924 y que al año siguiente decidiera dedicarse exclusivamente a las actividades políticas. Siqueiros reiniciaría su trayectoria artística en los años 30, pero fue la militancia ideológica la que determinó el rumbo de su vida. En 1930, tras pasar varios meses en la cárcel por su participación en la manifestación del 1 de mayo, Siqueiros fue mandado al exilio interior en Taxco y en 1936 volvió a luchar, esta vez en la Guerra Civil Española, al lado del ejército republicano. Su anhelo por lograr la adecuación entre las técnicas pictóricas y la contemporaneidad tecnológica le llevó a crear en 1936 un taller experimental en Nueva York. Las prácticas del taller buscaban integrar la arquitectura, la pintura y la escultura con los métodos y materiales ofrecidos por la industria, que luego pasarían a ser emblemáticas del expresionismo abstracto americano. Fueron una práctica gestada en el taller de Siqueiros, al que asistieron Jackson Pollock y otros jóvenes que llegarían a formar la primera generación de artistas estadounidenses con un lenguaje propio. Trinidad, sus vacaciones en el siglo XVI. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero. Siqueiros adaptaba sus composiciones a lo que él llamó la arquitectura dinámica, basada en la construcción de composiciones en perspectiva poliangular. Entre 1939 y 1940, realiza un mural en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, bajo el título Retrato de la Burguesía, mural que recoge el aprendizaje obtenido tras las investigaciones efectuadas a lo largo de toda la década de los 30 y constituye una de las obras murales más significativas del siglo XX. Debido al atentado contra León Trotsky, se exilió en Chile durante 1941. Años más tarde, para 1944, emigró a Cuba, donde pintaría su obra titulada Alegoría de la Igualdad Racial en Cuba. Más tarde, pintaría en el Palacio de Bellas Artes el tríptico llamado Nueva Democracia, y ya para 1947 realizó el famoso lienzo titulado Nuestra Imagen Actual. En 1952 iniciaría el proyecto de los murales en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, el cual se compondría por 3 escultopinturas. De estos 3 murales, solo se terminó uno, titulado El pueblo a la universidad y la universidad al pueblo, el cual fue inaugurado en 1956. Para 1960, terminó el mural en el castillo de Chapultepec titulado Del porfirismo a la revolución. Ese mismo año, el 9 de agosto, es perseguido, aprehendido y acusado de disolución social
dado que Siqueiros era el presidente del Comité de Presos Políticos y la Defensa de Libertades Democráticas, y es encarcelado en la prisión de Lecumberri. 4 años después, llevaba consigo las ideas de la que sería su última obra, Marcha de la Humanidad en América Latina hacia el Cosmos. El 6 de enero de 1974, David Alfaro Siqueiros deja de existir en la ciudad de Cuernavaca. Toda su vida artística estuvo presidida por la voluntad de crear una pintura mural experimental e innovadora. Hoy en día, todas sus obras quedan inmortalizadas para el maravilloso mundo del arte. No se pierda la semana entrante lo que sigue de este recorrido por el muralismo mexicano.